Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Sigamos escuchando las palabras de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 10, leo a partir del versículo 22. Lucas capítulo 10, verso 22. Voy a leer desde el 21 para el contexto. En aquella misma hora, dice la santa palabra del Señor, en aquella misma hora, Él, hablando de Jesús, se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose hacia sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Amén. Padre, dichosos somos, Señor, porque hemos oído la verdad de tu Evangelio, que viene a darnos total libertad. Hemos visto por el poder de tu palabra que ha incendiado nuestro ser y ha traído vida y nos ha dado la fe para poder ver tu gloria en la faz de Jesucristo. Te damos gracias que por tu Santo Espíritu, Señor, nos has dirigido a un arrepentimiento genuino, a una conversión que glorifique tu nombre, y hemos venido a descansar de todas nuestras obras y justicias, solo en la justicia perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, gracias por darnos oídos para oír, ojos para ver. Y ahora, Señor, también te ruego que todos, mis hermanos y yo, juntos, podamos discernir esta palabra con tu Espíritu, para que tu gloria siga siendo un peso que manifieste tu grandeza en medio de todo tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te ruego esto, Señor. Amén. Lucas capítulo 10. En el verso 21 recordemos que Jesús dice que se regocijó en el Espíritu. Ciertamente, amados, tú y yo tenemos situaciones en donde todo lo que sucede a nuestro alrededor o aquellas cosas impiden o llenan de neblina y nos impiden ver con claridad la gloria de Dios, el brillo de su gloria. Pero en el Espíritu, nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en el Espíritu podemos regocijarnos, porque nuestro regocijo está en el interior, no está en el exterior. Nuestro regocijo es como Jesús se regocijó mucho, dice, en el Espíritu Santo, y desató una alabanza al Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y esa alabanza fue, fíjate qué es lo que alabó: que todo el conocimiento y la revelación de su grandeza y de su gloria y la autoridad del nombre de Jesús se lo haya revelado a aquellos como pequeños, aquellos
discípulos que ni siquiera tenemos el nombre de esos 70. No son como los 12, que sí sabemos sus nombres. No, son más desconocidos o totalmente desconocidos o insignificantes. Sin embargo, el nombre de Jesús, la autoridad que Jesús les dio y la gloria del Padre que se vio en todo esto, fue lo que hizo que quedaran por escrito en el libro de Lucas. Y tú se las ocultaste a los sabios e inteligentes y se las revelaste a los niños, porque así fue de tu agrado. Dios, a quien quiere, abre el entendimiento para revelar su gloria. Dios, a quien quiere, no depende de que sea un sabio, no depende de su inteligencia, no depende del que corra, ni del que tenga fuerza, sino del Espíritu de Dios que actúa. Versículo 22. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo. Veamos qué hermosura, qué belleza hay en la interacción, en la unidad del Padre con el Hijo. Y dice, nadie conoce al Padre y lo del Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo y lo del Hijo sino el Padre. Obviamente sabemos que es por el Espíritu. Y dice, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En el versículo 22 habla de que es a quien el Hijo se lo quiera revelar. En el versículo 22. En el versículo 21 es la revelación vino por parte de quién. Dice, se las revelaste, Padre, porque así fue de tu agrado. En el 21 vemos que el agrado o la voluntad para revelar fue del Padre. En el versículo 22 vemos que es a quien el Hijo quiere revelar, es la voluntad del Hijo. Otra vez vemos esa unidad en el Espíritu, ese un solo Dios, y cómo el uno abre el entendimiento del otro y el otro abre el entendimiento de uno. Nosotros aquí nos queda claro cómo es que en Jesús podemos conocer al Padre y cómo el Padre, como dice Juan 6:44, nadie viene al Hijo sino el Padre no lo trae. Solamente el Padre los trae a Jesús, y Jesús promete en Juan 6:44, y yo lo resucitaré en el día final. En el día final, yo lo resucitaré. Es hermoso cómo el Padre nos lleva al Hijo, el Hijo nos lleva al Padre. Cuando estamos escuchando las palabras del Hijo, ¿a dónde nos llevan? Al Padre, a conocer más del Padre, a saber que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que Él es soberano sobre toda su creación. Él es Rey y Señor. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, dice el versículo 22. Ahora, Jesús aquí también dice que todo ha sido entregado por el Padre al Hijo. Ahora, veamos bien esto. No está diciendo que todo le será entregado después de que muera en la cruz y resucite. No, todo le ha sido dado desde la eternidad hasta la eternidad. Todo ya le ha sido dado. Todo le pertenece. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Todo. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? Desde antes de la fundación del mundo. En el perfecto plan y concebido plan de Dios Padre, hablándolo con el Hijo, en la unidad del Espíritu.
fue el preconcebido consejo de Dios. Hechos 2:23 nos dice que todo estaba planeado, el que Jesucristo viniera, muriera y resucitara, todo estaba planeado. Ciertamente los judíos fueron los instrumentos de Dios para manifestar la culminación, la gloria del plan redentor en aquel juicio, en aquella muerte y posteriormente la resurrección. Pero todo desde antes. Qué hermoso. Cosas que nosotros en esta mente tan limitada es inconcebible, pero por el Espíritu podemos aceptarlas y creerlas y ver que así es. Todas las cosas, dice, me han sido entregadas por mi Padre. Verso 22. No dice, me van a ser entregadas. No. Y volviéndose hacia los discípulos, les dijo en el versículo 23, aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. ¿Qué estaban viendo? La gloria de Dios en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. No en ellos, pero sí con ellos. En Jesús. El Espíritu de Jesús está ahora en nosotros. Y a los discípulos les dijo, dichosos los ojos ustedes, lo que ven ustedes. Ahora dice, ¿por qué? Versículo 24, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven. Desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿Cuántos reyes y profetas en el Antiguo Testamento quisieron ver y oír? Ver la gloria de Dios, oír la verdad y la palabra de Dios. Y no lo hicieron. Y sin embargo, dice Jesús, ustedes son dichosos. Amados, ¿te consideras dichoso, amado hermano, hermana, de poder ver la grandeza de nuestro Salvador, el gran amor de nuestro Dios, el gran poder de su Espíritu como para iluminar nuestro entendimiento entenebrecido? Venir a poner en nosotros el querer como el hacer, buscar, escuchar su voz, cuando antes lo que queríamos era cada vez más seguir envueltos por las olas de mentira de la sociedad en que vivimos, muerta en sus delitos y pecados, como todos nosotros en otro tiempo estábamos. Cuán dichosos somos los hijos de Dios, porque hemos visto la gloria del Hijo de Dios, por el Evangelio de verdad que vino a traernos las buenas nuevas para salvación y todo juicio para con nosotros, los hijos de Dios adoptados por Dios, fue descargado sobre el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo nos lo reveló a nosotros, que todos nuestros pecados han sido pagados. Y en Cristo Jesús y en su resurrección, todos nosotros, los hijos de Dios adquiridos a precio de sangre, hemos sido justificados por Dios en el Hijo. Mis amados hermanos, esto es glorioso. Dichosos los que podemos oír esto, porque ya pudimos verlo, porque el Espíritu iluminó esta verdad para nuestro entendimiento. Quiera el Señor que tú y yo valoremos esto, para que siempre que haya una situación, nos regocijemos en el Espíritu de que Él es el Señor y Dios de nuestras vidas y está a cargo de todo. Y todo obra para nuestro bien. ¿Por qué?
porque amamos a Dios y sabemos que así será. Que Dios te bendiga, amado hermano, hermana, y a partir del lunes, si Dios quiere, continuamos escuchando en Lucas 10:25. En tanto que llegue el lunes, te animo en el Señor nuevamente a que no dejes de congregarte, teniendo oportunidad de hacerlo. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Gracias a Dios por estos medios. Gracias a Dios que las predicaciones se pueden ver. Millones de predicaciones se pueden ver por medios. Pero no hay nada como estar junto con los santos en la congregación del Rey, adorando al Cordero. Y particularmente esta semana no dejo también de animarte y exhortarte en el nombre del Señor a que hablemos la verdad de la obra de la cruz y la resurrección de los muertos, que solamente es en Cristo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Un abrazo a todos mis hermanos en la fe. Les amamos y gracias por estar conmigo a los pies del Maestro.